Del total de gases de efecto invernadero que se emiten en España, más del 12% provienen de coches y motos. Si mantuviéramos solo el parque móvil necesario, podríamos reducir esta cifra en un 10%, lo cual, en el contexto de cambio climático que vivimos, es muy importante. Para dicha transición, el vehículo idóneo es la bicicleta, pero para ello se necesita una buena infraestructura. Yo soy de Ignacia Ausina, de Ríos Juan de Garay, y estoy aquí para presentarles mi proyecto. Aunque el interés propio ha sido la principal motivación, también lo ha sido la actualidad del tema y los diferentes beneficios que conlleva la bicicleta para nuestras vidas, tanto en el ámbito económico, en la seguridad y versatilidad de los traslados, la optimización del espacio público, la mejora del estado anímico, condición física y salud mental, y también para las instituciones públicas, según demuestran diferentes estudios en el costo-beneficio y la construcción de infraestructuras. No hay que olvidarse también de los ODS, ya que están estrechamente relacionados con la bicicleta, en hasta 11 de los 17 existentes. Para desarrollar este proyecto, que tiene como ámbito de estudio el área metropolitana de Valencia, delimitada por el Ayuntamiento de Valencia, nos planteamos diferentes hipótesis y objetivos. En cuanto a las hipótesis, pensamos que la red es insuficiente e ineficaz, que la población piensa lo mismo pero está a favor de fomentarla, que habrá diferentes opiniones entre diferentes zonas geográficas, que los ayuntamientos colaborarán con el proyecto y que estarán enmendando los errores del pasado. En cuanto a los objetivos, que son 3, el primero es conocer el estado de la cuestión mediante análisis de la red, el segundo es conocer la percepción de la población y el final es crear una propuesta de mejora. Para completar los 2 primeros objetivos hemos utilizado diferentes métodos, tanto cuantitativos como cualitativos. Así, el primer análisis que realizamos, iniciamos investigando los documentos existentes, como los PEMUs, y continuamos con un análisis de la red, teniendo en cuenta 3 variables, que son la zonificación geográfica, la posesión de PEMUs y los proyectos futuros, para así conocer las carencias y puntos fuertes de la red. Como segundo punto del análisis, hemos realizado una encuesta observacional descriptiva que ha contado con 317 personas de muestra y 21 preguntas divididas en 3 ejes temáticos. Posteriormente, hemos dividido las respuestas en códigos postales para ver si hay diferencias de opinión entre las diferentes zonas geográficas. Como tercer punto del análisis, hemos realizado una comparación con diferentes modelos internacionales, Melbourne y Bogotá, por la buena trayectoria que están siguiendo, y para así ver si adoptar medidas que funcionen en otros modelos, como hemos visto que son la homogeneización de la red, la segregación de los viales o el refuerzo de las conexiones interurbanas. Y como último punto del análisis, hemos realizado entrevistas a 3 expertos para conocer puntos de vista más técnico, más político y más cercano al usuario. Así, como propuesta final, se han sugerido más de 600 viales, tanto de nueva creación como existentes, con detalles cada uno y con directrices contrastadas. Además, en las conclusiones de los análisis realizados, se ha visto que en efecto la red es insuficiente y está subordinada al vehículo privado. Además, las encuestas demuestran que la población está a favor de fomentar la red, pero que tiene una percepción negativa, como demuestra las tasas de utilización, la voluntad de inversión y las tasas de utilidad. Esta último podría ser uno de los principales escollos a la hora de la utilización de la bicicleta.